tema. Es cerveza, cerveza. ¿Ya? ¿Recién interpretar ese tema? No, puedo, no problema. Problema. A ver. Cerveza y más cerveza estoy tomando yo, helada sin helar, sigo tomando yo, porque quiero olvidar y ya no recordar a ese ingrato amor que me ha pagado mal, que me ha pagado mal. Me siento en una mesa, cerveza pido yo, helada sin helar, sigo tomando yo, porque quiero olvidar y ya no recordar a ese ingrato amor que me ha pagado mal, que me ha pagado mal. ¿En qué parte han coreado más tus canciones o en qué departamento? ¿Cuándo ha sido? Tengo que confesar que los departamentos que me han cogido con muchísimo más cariño, en realidad donde yo voy, Sí. gracias a Dios, hasta el momento nunca me han recibido mal. Ya. Claro que en lugares como por ejemplo Manchay, San Juan de Lurigancho, Vitarte, me ven como una persona que está llegando, ¿no? Porque soy como que, ¿no? Alguien que no han visto jamás, pero cuando ven mi show les gusta, les agrada. Y lo que yo hago es repartir un montón de CDs y DVDs, Perfecto, ¿no? me parece muy bien. Pero donde han coreado, tendría que reconocer que ha sido en Ancash, ¿Ya? ¿ya? También en Laramarca, también en Laramarca. Laramarca, y en Canta, Cuyuay, Huaral, todo lo que es la Sierra de Lima. Ya. Sí, también han coreado mucho mi canción. Ya que habla de Laramarca, de paso que es mi tierra, Ah, bien. ¿qué tal te han recibido en Laramarca? Muy bonito. ¿Sí? Muy lindo, desde que me recogieron en Ica hasta Laramarca, e incluso yo ya conocía el sitio, pero de muy niña, ¿Ya? ¿no? Porque mi papá trabajaba en Antapite. ¿Sí? Entonces, ¿En la mina? En la mina. Mira tú. Entonces, yo ya he viajado anteriormente. Incluso cuando regresamos, porque me habían robado mi casa, Ujú. regresamos, ¿no? Cogimos todo y teníamos que regresar, incluso regresamos con papá y habíamos viajado toda la familia. Cuando estamos regresando, en ese tiempo no había ahora lo que hay la pista, pues no se puede correr, Era trocha, ¿no? era trocha. Antes era trucha. Sí, sí. Entonces como que el señor tuvo que amarrar sus ruedas con cadena ¿Ya? y nosotros casi nos vamos para el abismo. Como que esas experiencias las recuerdo de niña, Claro, ¿no? claro. Y cuando volví a ir a Laramarca y vi a la gente, porque fueron mineros también los que bailaron, los que venían de Sí. las minas, y ver los uniformes que eran idénticos a los de repente a los que se le ponía mi papá, como que me agarró un sentimiento encontrado. Claro. Terminé el show, me pidieron media hora más, la cumplí, me sentí un poco mal por el reflejo, ¿no? Porque yo he estado aquí antes, dije, ¿no? O sea, yo he estado aquí, mi papá se vestía así, hay familias que sus familias están lejos y que están trabajando ahí, ¿no? Hay gente que es del lugar, Claro. pero hay gente que viene de otro sitio. Eso sí, viene de otros Entonces sitios. extrañan a su familia y como que traigan un huayno con arpa, ¿no? O que traigan un huayno que conocen, hacen que regrese sus cosas, o sea, hacen que sientan a su familia cerca, Claro, ¿no? Incluso claro. mi papá dice que cuando él estaba lejos, él escuchaba músicas que le hacían recordar a sus hijos, ¿no? Sí. Entonces como que yo de repente me sentía que con mis canciones, porque me pidieron una hora más, significa que les gustó, yo hacía que ellos recuerden a su familia, ¿no? Entonces eso como que me llenaba, me alegraba, ¿no? Y cuando bajé como que me sentí mal, ¿no? Tengo que reconocer que me bajaron las lágrimas porque era un sentimiento encontrado totalmente. Si usted viera, a mí me entrevistaron a la entrada nomás, pero cuando me he ido, incluso me dijeron quédate hasta el día siguiente. Yo por tiempo me tenía que ir, como que me sentí mal, comprometida e incluso no pude y vi la imagen y no, toda la ida. Ya me ¿no? imagino. Totalmente. ¿Cómo te ves de acá a 5 o 6 años? Bueno, artísticamente Sí. pienso que puedo crecer, que voy a encontrar a gente buena como usted, señor Genaro, Ya. y gente, no solo la producción de Gregen, sino mucha gente me apoya y no con un lucro, sino por el talento de repente que tengo. Así es. Y yo siempre he dicho que la gente que ve mi talento es la que puede calificar si canto o no canto, cómo soy o cómo no soy. Yo me espero, no sé, de repente de acá a unos años ser un poco más conocida
seguir apoyando, seguir teniendo mi taller, crecer como artista, crecer como persona, de repente ya cumplir mi sueño, que es comprarme un vehículo para poder, ¿no? Claro, trasladarme a lugares, de repente cuando los padrinos me llaman, me dicen, oye, ven a mi cumpleaños, que esto, que lo otro, yo puedo organizar el grupo, pero la movilidad siempre es la que claro, me es detiene, algo ¿no? que... Entonces como que de repente eso, ¿no? Y cumplir muchos sueños, Claro. ¿no? Yo tengo sueños de repente de construir más mi casa y tengo sueños particulares, o sea, míos, incluso también con el arte, ¿no? Bueno, Gaby, es un gusto No, sí, entrevistarte. Espero que haya una segunda oportunidad. No, eso de Tenemos hecho, que cuando hacerla, de hecho. sale el video completo, porque Perfecto. ahorita te estás llevando las primicias, como Ya, te digo, sí. cuando ya salga completo, no, me encantaría, Ya. más bien, yo que más quiero, ¿no? Entonces, No hay problema. volveremos a la segunda entrevista, Gaby, ¿sí? Continuará. Continuamos.